Pues eso, Ábalos, procesado por cohecho y por pertenencia a organización criminal. Hace unos días, casi hace algunas semanas, el juez Leopoldo Puente confesó, es verdad que en un auto, que quizá era lo más llamativo, confesó que se sentía perplejo porque Ábalos siguiera siendo, antes de estar procesado por este caso, que estaba perplejo porque siguiera siendo diputado. No sé si usted, ahora que ya ha dejado formalmente la magistratura y por tanto puede hablar con algo más de libertad, comparte esa reflexión. Bueno, yo creo que es uno de los asuntos de moda, y es lógico que me pregunten. Lo que pasa es que yo tengo demasiado respeto hacia las decisiones de los jueces, de mis compañeros, y por lo tanto no me gusta opinar sobre lo que hacen. En principio, Leopoldo Puente es un magistrado del Supremo muy prestigioso, siempre lo ha sido, y por eso está ahí en el Tribunal Supremo. Pero más que la reflexión que le pido, más que por las decisiones que haya tomado Leopoldo Puente, si a usted también le deja perplejo que Ábalos pueda seguir siendo diputado a día de hoy. Bueno, legalmente puede, es decir, él sabrá por qué lo hace. Él está en el grupo mixto y por lo tanto es su disposición hacia una actitud u otra la que le impulsa. Yo no sé sus motivos cuáles son, alguno habrá, desde luego. Sin hablar en este caso concreto, pero le pongo el caso y del caso particular vamos a lo general. Tanto Ábalos como el resto de los implicados dicen, bueno, es que aquí no ha aparecido el dinero del que se habla, del que se dice que nos llevábamos en comisiones. La pregunta, ese es el caso concreto. La pregunta más general es, ¿se puede llegar a una hipotética condena, insisto, no en este caso, sino en general, aunque no exista la prueba fundamental de delito, si hay una conjunción de indicios lo suficientemente poderosos? Bueno, sí, el artículo 740, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dice que el tribunal, valorando las pruebas practicadas en el juicio, dictará sentencia en conciencia, naturalmente. Es como el cadáver que no aparece y sin embargo le condenan a uno por un asesinato. Es decir, hay cadáveres que no aparecen. Ha habido muchos, por cierto. Lo digo también porque algunos de los encausados dicen, por ejemplo Cerdán, el exsecretario de Organización del Partido Socialista que está en prisión preventiva, él dice, no, esto es una operación política. Es decir, está acusando de lawfare a algunos de sus compañeros. Bueno, si quiere hablamos de lawfare, desgraciadamente, porque, bueno, yo soy absolutamente crítico, como se puede imaginar, porque además lo he sufrido. Y realmente, ya lo he dicho, cuando hablan de lawfare, en realidad no quieren decir lo que significa, que es prevaricación. Claro, es decir, ¿cómo que lawfare? Prevaricación, muy bien, pues hay prevaricación, pues presente usted una querella, una denuncia por prevaricación. Y mientras tanto, mientras que no se hace, lo que se hace es lanzar el manto de la sospecha sobre todos. Porque claro, siempre hemos visto, bueno, yo por lo menos lo he visto, que a lo largo del tiempo, por lo menos de mi tiempo de trabajo, siempre han sido los, entre comillas, los malos, los que trataban de desprestigiar al juez, de alguna manera. Cuando yo llegué a la Audiencia Nacional, y lo cuento en el libro, el presidente de la Sala de lo Penal, mejor dicho, cuando iba a pedir sustituir a Baltasar Garzón, no se fuera política. Y yo fui a ver a Siro García, que era el presidente de la Sala Penal, magistrado muy prestigioso, y le pregunté, le dije, no sé qué hacer, no sé si pedirlo, tú estás aquí, dime cómo es esto. Yo estaba entonces en Valladolid. Y me dijo, mira, si no haces o haces lo que quieren o lo que no quieren determinados poderosos, van a tratar de destruirte profesional y personalmente. Bien, pues en estos 30 años ha sido así. Es la búsqueda de la destrucción de aquella persona que trata de investigar a los poderosos sociales, económicos o políticos. Claro, el hecho de que mi gobierno, el gobierno de España, esté acusando de prevaricación a unos pocos jueces, no a todos. Los jueces están muy bien, pero hay 5 o 6 que... Algunos casos, claro, como el suyo, con nombre y apellido, les trataban de señalar con nombres y apellidos. Sí, por supuesto, pero bueno, no viene al caso en mi caso, por así decirlo, pero efectivamente en España entra en los tribunales una media de 3 millones de asuntos al año.
De esos, ¿cuántos conocidos hay? ¿5? ¿10? ¿3? Claro, esos 5 o 3 son normalmente muy mediáticos, porque tocan al personal con poder. Claro, que alguien precisamente acuse de lawfare precisamente a esos jueces, como el pobre juez Peinado, que me da verdadera pena su situación, y que afectan, como digo, precisamente a su entorno personal y político, no a otros. Oiga, a mí me parece, en fin, iba a decir pornográfico, es decir, es muy poco presentable. Claro, con estas alforjas, el caminar es muy difícil, porque precisamente la democracia consiste no en votar cada 4 años, que sí, por supuesto, sino en proteger la democracia cada día, en cada acto. Y si un presidente de una nación democrática, como afortunadamente es España, está lanzando esos infundios, y además de la forma como suave, bueno, casi todos son estupendos, pero, claro, y cuando me afecta a mí, claro, esto me lleva a reflexionar que al juez Peinado, como decía antes, al que desde aquí mando un saludo, aunque no le conozco, el asunto que él lleva, sobre el que naturalmente los investigados tienen la presunción de inocencia, no faltaría más. Pero claro, es que han intervenido 7 magistrados. Tuvo 2 querellas ante el Tribunal Superior de Justicia por prevaricación. No había prevaricación según el TSJ. Las resoluciones confirmadas, al menos en parte, por la Audiencia Provincial y después su propio trabajo. En el asunto de Extremadura, otros 7 magistrados, exactamente igual, han dicho lo mismo. Bueno, pues no. Resulta que hay alguien que sabe más y sabe que eso es una prevaricación como un piano, iba a decir. No, es verdad que en los dos casos, tanto el de la jueza, claro, el juez que investiga a la esposa del presidente del gobierno, al que efectivamente ha señalado, además de manera personal, el presidente del gobierno con esa acusación de lawfare, que claro, no decía usted, en el fondo lo que están acusando es de prevaricación, es decir, tomar decisiones injustas a sabiendas, que entiendo que desde el punto de vista del honor profesional es de lo peor de lo que se puede acusar a un juez. Lo peor. Eso y asaltar un banco a mano armada. Bueno, hablaba también, sí, de las presiones. En el libro cuenta, por ejemplo, las que sufrió con el caso Banesto. Bueno, sí. Bueno, pero es la historia de mi trabajo en estos años. Ha sido esa, pero no este asunto. Al final, y es un poco la reflexión que estaba haciendo antes, para mí la imagen de la justicia es la misma desde hace 2000 años, que es una mujer con una toga con los ojos vendados. ¿Qué significa eso? Que le da igual quién tiene delante. Es igual que sea poderoso que no lo sea. Pero claro, para algunos así no se juega. Y claro, aquí entra el famoso dicho que se oye tanto a tantos simpáticos políticos: hay que desjudicializar la política. Pero oiga, por favor, ¿hay que desjudicializar a los taxistas? ¿A los vendedores de periódicos? No, pues entonces usted, si comete un acto delictivo, pues tendrá que responder. Usted lo interpreta como una casi petición de impunidad para los políticos. Bueno, a mí me suena fatal, la verdad. Mal. Sí. Guillermo. No, yo precisamente iba a señalar eso, ¿no? En la línea de lo que comentaba don Manuel. A mí me preocupa normalmente, casi más que lo del lawfare, estas constantes invocaciones a la desjudicialización de la política, porque yo sí que lo interpreto como la reivindicación absolutamente capciosa de un estatus de impunidad, de una suerte de justicia arbitraria, de justicia estamental. Es decir, para un grupo de poderosos, un grupo de intocables, un grupo de presuntos delincuentes de cuello blanco, se les va a aplicar una ley especial. Pues eso es triturar el principio de generalidad de la ley. Y esto se hace, y esto sí es una reflexión política en nombre de la izquierda, que sabéis con la que tengo alguna cosa que ver y también alguna cosa que ver crítica, ¿no?, con la izquierda oficial, que se creen que esto es verdaderamente transformador. Pues yo sostengo exactamente lo contrario. Esto es eminentemente reaccionario, porque esto es triturar no solo el principio de generalidad, sino el principio de igualdad. ¿Y qué pensaríamos si alguno dijera que hay que desjudicializar, decía don Manuel, el gremio de los taxistas? Y yo diría, por ejemplo, al poder económico, a los fondos de inversión, a las grandes finanzas, que pondríamos algunos, ¿no?, y creo que el común de los mortales, el grito en el cielo.
nos pondríamos las manos en la cabeza y diríamos, no, hombre, mire, si ese poder económico comete un delito, pues que se le investigue, que caiga sobre él el peso de la ley, de igual manera que si lo comete Manolo Martínez, que se dedica a ser secretario de administración, no lo sé, o taxista, ¿no? Da igual, ¿no? De eso, efectivamente, como decía don Manuel, la justicia ciega en ese sentido. Igual para uno que lo tiene todo como para uno que no tiene nada. Y precisamente en un tiempo en el que las desigualdades, una parte de la izquierda, podía pensar, sociales y económicas, se acrecentan, pues el Estado de Derecho es un valladar, una salvaguarda para todos, pero especialmente, añado yo, para los más débiles. Pues no. Aquí lo que se hace es impugnar el Estado de Derecho como reaccionario, fascista, ultra... Pues no, mire, el Estado de Derecho es lo que garantiza los derechos de todos, especialmente de los que no tienen otro patrimonio que el de la ley. Pero bueno. Decía, si me permite, voy a leer un pequeño pasaje de su libro, que por cierto, con tanto cariño han escrito Ernesto Sáenz de Buruaga y Luis del Val. Decía, esto entrecomillado suyo, cuando han pasado por delante de ti tantos miles de delincuentes, asesinos, violadores, ladrones, terroristas, vas descubriendo patrones de comportamiento. Con esta frase de su libro, le pregunto por... sé que es una cuestión de actualidad, pero le pregunto con esto, el olfato como juez. Va camino de la Audiencia Nacional, donde usted ha desempeñado tantos años de trabajo. Digamos que las cuentas del Partido Socialista y ese trajín de sobres con efectivo. ¿Usted ahí nota algún patrón de comportamiento, por volver a las palabras textuales de su libro? Quiero decir, ¿ahí percibe alguna anomalía en ese movimiento de tanto efectivo, sin entrar en el fondo del asunto, porque evidentemente no puede hacerlo? No, es que no lo conozco, no tengo ni la menor idea, porque no conozco el procedimiento y el sumario. Y estoy harto de haber oído durante tantos años, y ahora lo he oído esta mañana, lo he leído en un artículo precisamente del diario El País, donde un articulista se permite decir que el Tribunal Supremo se está jugando su prestigio. Claro, yo me he quedado anonadado. Es decir, hay 7 magistrados del Tribunal Supremo. Con 7. el caso del fiscal general, entiendo, ¿no? Sí, es decir, y ha habido antes un recurso contra la decisión del juez Ángel Hurtado, al que por cierto conozco y es un magnífico magistrado de la Sala de lo Penal de la Nacional que pasó al Supremo. Y claro, es decir, estamos hablando de al menos 10, 11, 12 magistrados del Tribunal Supremo. Entonces, el poner la equivalencia de las opiniones de bar o de medio al lado de quienes se supone que son los más sabios jurídicamente de España, pues me parece una tremenda frivolidad y además una amenaza velada. Respecto al caso concreto, como le digo, no lo conozco, y cuando digo eso ahí en el libro, pues lo digo porque, claro, hablo de un patrón de conducta más bien de personas con una tipología sociópata o psicópata. No exactamente en el ámbito económico, que ahí el sociópata y el psicópata no suele frecuentar esos lares. Ah, no, bueno, ya nos ha dicho bastante. Sí, no Nos ha dicho bastante. No. Bueno, mencionaba el caso que efectivamente ha comenzado hoy, el juicio contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, María Alonso Vega, por el que le piden hasta 6 años de cárcel, pese a lo cual él no ha considerado oportuno renunciar al cargo como fiscal general del Estado, toda vez, y aquí hoy tenemos 3 juristas en la mesa, toda vez que, si no me corregís, cualquier fiscal que no sea el fiscal general del Estado tendría que haber dejado el cargo con una acusación exactamente igual que la que tiene Álvaro García Ortiz. Es decir, estaría suspendido. Efectivamente, pero hay una laguna legal en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que prevé la suspensión para el caso de que se investigue a cualquier miembro de la Judicatura, salvo al fiscal general del Estado. Bueno, decimos un posible delito de revelación de secretos. Las leyes no solamente son de los juristas, también de los ciudadanos. No, Permíteme claro. que como ciudadano pregunte, ya que no soy jurista. No, pero un segundito. Vamos a escuchar a María Alonso Vega para recordar cuál es este caso al que mencionaba el magistrado, el caso del fiscal general del Estado con esa acusación, hasta 6 años de cárcel por un presunto delito de revelación de secretos, en concreto de los secretos, digamos que de secretos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su relación con Hacienda y ese presunto delito fiscal, ¿verdad? A las 10 menos 20 de la mañana se producía esa imagen histórica. El fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo
acudiendo allí para ser juzgado por un delito de revelación de secretos. Álvaro García Ortiz se enfrenta a penas de entre 4 y 6 años de cárcel y, ojo, hasta 12 años de inhabilitación. La Fiscalía pide para él su absolución y las acusaciones entre 4 y 6 años de cárcel, como hemos dicho. Hoy se ha sentado con su toga, aquí le estamos viendo, con la corbata negra, como un fiscal más. Será juzgado por 7 jueces de diferente sensibilidad política. De hecho, la relevancia del caso ha llevado al Supremo a elevar la cifra habitual de 5 componentes del alto tribunal, como ya ocurrió, por ejemplo, en el juicio del Prusés. Álvaro García Ortiz es el único imputado en esta causa y va a ser también el último en declarar. Antes van a pasar por aquí alrededor de 40 testigos entre políticos, fiscales, guardias civiles, periodistas y, por supuesto, el denunciante, Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Hoy ya han declarado 3 fiscales que son claves en este caso. El primero de todos es él, Julián Salto, que es el fiscal que llevaba el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, el que manejaba toda la información, el que tenía todos los correos. La segunda es ella, es Pilar Rodríguez, que es la fiscal provincial de Madrid, y ella es a quien el fiscal general pidió conseguir esos correos. Y en tercer lugar tenemos también a otra mujer, a la fiscal superior de Madrid, a Almudena Lastra. Ella fue la única que alertó de que esos mensajes se iban a difundir. Llegó a preguntar incluso a García Ortiz si él mismo los había filtrado. Bueno, mañana también es el turno del denunciante, del novio de Isabel Díaz Ayuso, ahí le tienen, Alberto González Amador, y también del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, de Miguel Ángel Rodríguez. El miércoles será el turno de Juan Lobato, del ex líder del PSOE de Madrid. Y como decimos, el fiscal general del Estado va a declarar el último. Será el próximo miércoles, el 12 de noviembre, 6 días de sesión, José Luis, divididos entre esta y la próxima semana, que serán, bueno, un juicio histórico, inédito. Gracias, María. Nos decía hace un momento, Manuel, hombre, se opina con mucha ligereza del trabajo de algunos jueces, incluso de los más altos representantes de la magistratura, que van a ser, por ejemplo, estos 7 jueces del Supremo. Pero es que en este caso concreto, el propio fiscal general del Estado llegó a dudar, a poner en entredicho la labor del instructor que le ha sentado finalmente en el banquillo, diciendo que no buscaba la verdad, el fiscal general del Estado. Sí, la verdad es que vemos cosas asombrosas en los últimos tiempos, que yo desde luego, quien conoció la época en que Landelino Lavilla era ministro de Justicia, o en fin, gente extraordinaria, Garrigues, por ejemplo, y ver el espectáculo de ahora realmente es muy lamentable, porque además el poder dura poco, dura un tiempo, más o menos largo, pero un tiempo, y después van a venir otros. Claro, el problema es que después te va a tocar en la otra parte. Es muy peligroso. Y concretamente me quería preguntar... por el papel del fiscal general del Estado, sí, poniendo en duda la labor de un juez instructor, del juez instructor que, entre otras cosas, cree que hay indicios de que pudo cometer ese delito de revelación de secretos. También en el, digamos, caso general y no particular, esto de borrar los mensajes del teléfono, de borrar los correos electrónicos, ¿esto es un comportamiento habitual en alguien que se siente y se considera inocente? ¿O bueno, lo contrario? Bueno, los datos objetivos son que el 16 de octubre fue declarado imputado por el Tribunal Supremo, el día 23 de octubre se borraron los mensajes y el día 30 se produjo la entrada y registro en la Fiscalía General del Estado, cosa que por otra parte no se había visto jamás, ni yo pensé que lo vería algún día. Claro, entonces, ¿que eso signifique que deba ser condenado? Pues no, hay presunción de inocencia también para él y para todo el mundo, naturalmente. Pero claro, son indicios extraños, porque cuando tú tienes una información, digamos, favorable para tus intereses, lo último que haces es borrarlo. ¿A quién se le ocurriría? En fin, no creo que nadie lo hiciera, pero se hace. Con lo cual es un mal síntoma, digamos. Y yo le conozco personalmente, porque con motivo del hundimiento del Prestige en Francia, bueno, en España, pero que llegó la marea negra a Francia, al norte de Francia, yo tuve ocasión de asistir Juan de Lace, en Francia, asistí con él en Brest, en el norte de Francia, a una reunión con los jueces y fiscales franceses. Y personalmente es un hombre, en fin, un encantador, muy educado. Pero yo creo que se está equivocando ahora.
y yo no soy quien para aconsejar a nadie, pero creo que está haciéndose daño a sí mismo, está haciendo daño a la carrera y al sistema político. Eso lo está haciendo a sí mismo, evidentemente, porque esto no es bueno para él. Al Ministerio Fiscal, porque tiene ahí en la sala de vistas del Tribunal Supremo a unos fiscales preguntándole a su jefe, con lo cual la imagen, digamos, que no es muy allá. Y como decía antes Lupe, yo creo, pues cualquier otro hubiera dimitido. No, tenía la obligación de dimitir, naturalmente, pero la laguna a la que se refería hace que bueno, y al sistema político, porque se ha puesto en entredicho la labor del juez del Supremo que ha llevado la investigación, como digo, un magistrado tan prestigioso como Ángel Hurtado, es decir, el hombre más honesto en los que se pueda pensar. Claro, todo esto hace un daño por todas las partes. Sé que te doy un turno de palabra y vas a poder preguntar, por supuesto, no faltaba más, Paco, pero por seguir un orden racional de las cosas, déjame que salude también a María Jamardo, que es responsable de tribunales en el debate. María, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por acotar este asunto del que estamos hablando, que es el juicio contra el fiscal general del Estado por ese presunto delito de revelación de secretos. Yo creo, María, que hoy ha habido dos declaraciones clave. Una de ellas es la de la fiscal superior de Madrid, que ha dicho, no, yo cuando me llamó el fiscal general del Estado le dije, has filtrado los correos. Esa es una de las declaraciones clave. La otra es la del fiscal al que sacan del partido de fútbol, que ha dicho, no, yo creo que el interés de este caso, de mi jefe, era porque se trata de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Así es, tal y como lo has relatado, ha declarado en primer lugar el fiscal Julián Salto, que era el primer testigo del día, era el asignado al caso tributario, a la causa penal que tiene todavía abierta el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el empresario Alberto González Amador, y este fiscal, que fue con el que intercambió el abogado Carlos Neira una serie de correos solicitando o pulsando la posibilidad de un pacto de conformidad, efectivamente era el que desde el Estadio Metropolitano se veía obligado en la noche del 13 de marzo de 2024 a rebotar todos los mensajes de esa serie, de ese expediente, porque había cundido el pánico en la Fiscalía por una noticia que decía que la propuesta la había lanzado el Ministerio Público. Como querían desmentir esto, pues evidentemente pusieron la maquinaria en marcha, lo que el juez Ángel Hurtado describió como una vorágine, ¿no? Casi loca en la Fiscalía General del Estado para hacerse con todos los correos y poder desvirtuar o desmontar esa información. Y a continuación llega esa segunda reflexión de la fiscal superior de Madrid, que se negó a firmar la nota de prensa que finalmente vio la luz, en la que no solo se desmentían esas informaciones, sino que se hacía aportando una serie de datos confidenciales que solo conocían aquellos que habían tenido acceso o bien al expediente tributario por un lado o bien a la denuncia ya presentada por la Fiscalía formalizando esa presunción de culpabilidad en fraude y en falsedad documental. Almudena Lastra, que es la fiscal superior de Madrid, ha tenido hoy el arrojo de ratificar lo que ya declaró en fase de instrucción en el Supremo y hacerlo delante de su jefe, porque sigue siendo su superior jerárquico Álvaro García Ortiz, y efectivamente narró cómo al día siguiente, después de ese episodio de llamadas cruzadas, mensajes y de petición de comunicaciones remitidas, en su caso, al mail personal del fiscal general del Estado, se vio con sorpresa con esa nota ya redactada, ya finalizada, ya concluida, a la que no daba crédito, porque efectivamente ella ha reiterado hoy en varias ocasiones que se trataba del asunto de un particular, por mucho que fuese del entorno familiar de la presidenta Díaz Ayuso, no era él el personaje público y por lo tanto ha reiterado que la Fiscalía suele ser muy cauta en estos casos y además apuntaba efectivamente a que en esa primera conversación de la mañana del 14 de marzo, nada más descolgar el teléfono al fiscal general y sin darle los buenos días, les petó un "has filtrado los correos". Así que, bueno, no creo que sea una situación fácil, aunque ella estaba obligada a decir verdad
en su comparecencia como testigo hoy en el alto tribunal. Ahora te pregunta precisamente Guadalupe, que además se sabe el caso de pe a pa, pero antes creo que el papel tanto de la abogacía del Estado como del fiscal, que como recordaba también el magistrado aquí presente, depende jerárquicamente del encausado, digo que tanto la abogacía del Estado como el fiscal están realizando una labor de defensa del acusado entusiasta, ¿no? Bueno, han empezado nada menos que con la solicitud de la nulidad del registro del despacho de García Ortiz. Si se puede hacer una apuesta mayor a eso, nada más arrancar la vista, pues yo la verdad es que no se me ocurre. Han instado vulneraciones de derechos de todo tipo, se les ha apuntado ya desde las defensas que esto responde a una estrategia que está mirando ya de cara a un futuro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cuando todavía estamos en la causa en el Supremo y todavía no se han dirimido ni siquiera las pruebas esenciales como los testimonios de los más de 40 citados para dar su versión de lo ocurrido, de aquello que conocen. Y la verdad es que es bastante sorprendente porque se les ha olvidado, como les recordaba Gabriel Ramos, el abogado del señor González Amador, decir que en ese secreto de sumario en el que ellos apoyan esa indefensión manifiesta, esa desigualdad de armas que parece que afectó al fiscal general del Estado durante la instrucción, fue un secreto que se levantó precisamente para permitirles acceder a todas las actuaciones y poder impugnarlas en su momento procesal oportuno, que era durante esa instrucción, cosa que no hicieron porque no cambiaron los escritos ni rectificaron en absoluto esas impugnaciones, esos recursos de apelación, cuando ya tenían acceso a toda la causa, a todo el sumario. Guadalupe. Mira, María, ¿qué tal, guapa? Quería preguntarte qué te parecen a ti. Yo he identificado 3 momentos que me parecen clave, junto con los que tú ya has señalado, por supuesto. Una es en la declaración del fiscal Julián Salto, cuando le preguntan sobre en qué momento le piden la dación en cuenta a sus superiores. Él ha manifestado que en asuntos como los delitos contra la hacienda pública, el fraude fiscal, pues no son asuntos en los que normalmente es muy extraño que se le pida dación en cuenta, con lo cual a él ya le empezó a sonar raro ya desde el día 8 de marzo y que claro, digamos que todo implosionó cuando lo sacan del partido porque le dicen que el fiscal general del Estado no puede esperar, esas son las palabras literales, y eso creo que deja en entredicho una de las líneas de defensa planteada en las cuestiones previas, cuando afirmaban que la dación en cuenta es un procedimiento habitual y que es algo perfectamente normal y que en delitos contra la hacienda pública se realiza o se hace de forma recurrente. Eso ha sido un punto que a mí me ha llamado la atención. El otro, por supuesto, cuando Almudena Lastra, ha declarado que en el momento en el que García Ortiz la llama el día 14 de marzo por la mañana, que ella no lo saluda y que le dice has sido tú, y él le responde eso ahora no importa, más allá de las responsabilidades penales, a mí me llama muchísimo la atención, no sé a ti, que nada menos que el superior jerárquico de una institución como la Fiscalía General, que es el que es garante de la legalidad y que tiene que promover la acción de la justicia, diga que en un asunto tan sensible como la filtración de un correo que solo estaba en poder de la Fiscalía, no le importa a quién lo haya filtrado, con todos los mecanismos de protección de datos que ya sabemos que existen más en el ámbito de la administración Estás pública. haciendo un resumen exhaustivo de la primera jornada del juicio. María. Bueno, ha dado en 2 puntos clave, efectivamente, de la jornada de esta mañana. En cuanto a la dación en cuenta, es una evidencia, ¿no? El fiscal Salto ha dicho literalmente que para él, salvo la relación sentimental que mantenía el investigado, el afectado González Amador con la presidenta de la Comunidad de Madrid, el tipo era un tipo básico, de presunto fraude fiscal, castigado entre 1 y 5 años, que hubiera ido a un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla, en todo caso, para dirimirse, porque estamos hablando de 350.000 euros de un empresario, como puede haber tantos discutiendo esas cantidades en este momento en nuestro país con la agencia tributaria. Y efectivamente a él le chirrió, dijo que era un asunto de poca enjundia, que para él era uno más, es decir, no le llamó especialmente la atención la causa en sí, por el fondo del asunto, sino que efectivamente preguntó por qué tanto interés en conocer los detalles
de ese procedimiento en concreto, cuando era uno más de los que ellos están acostumbrados a ver en el Departamento de Delitos Económicos. Es cuando la fiscal decana le comunica que efectivamente hay una relación de pareja de Díaz Ayuso con González Amador y que de ahí el interés del caso. Me parece bastante escandaloso, efectivamente, que la Fiscalía ponga el acento no por el qué, sino por el quién. Al final estamos hablando una vez más del derecho penal de autor, que también ha rebatido y combatido mil veces Guadalupe, hasta en su libro Populismo Punitivo. Lo ha señalado siempre así. Esto no va de qué era el delito que se estaba investigando, sino de quién estaba cometiendo el delito y de, presuntamente, cómo se podía sacar rédito, ¿no?, a esta situación procesal de González Amador. Y en el segundo caso, desde luego, sorprende bastante que, con independencia de quién hubiese hecho esa filtración, al fiscal general del Estado le siguiese importando más el relato y el combatir, además, políticamente ese relato en los medios de comunicación, que la posibilidad de identificar al autor o autores de esa revelación de datos confidenciales, porque esa debería ser su misión como titular del Ministerio Público, preservar la legalidad y que no se revelasen datos personales confidenciales de un ciudadano. Nos están ganando el relato, que efectivamente eso no es que nos lo inventemos, eso lo puso por escrito, se ha podido recuperar no gracias a su colaboración precisamente, sino por quien recibió alguno de esos mensajes, fue lo que escribió el fiscal general del Estado. María, como siempre, gracias por atendernos, un beso enorme, hasta pronto. Esperamos tenerte por aquí a no mucho tardar. Paco, por cumplir mi promesa y aunque estemos fuerísima de tiempo, por supuesto le puedes preguntar al magistrado. Siempre me pillas fuera de tiempo, es un riesgo, porque yo quería hacerle dos preguntas al juez García Castellón muy claras, porque él ha hablado de la desjudicialización, pero la desjudicialización de la política se consigue también por dos vías. Una, a través de los indultos y de las amnistías, y otra directamente por el Tribunal Constitucional. Observo ya que se está utilizando por parte de las defensas del fiscal, como hemos visto en otros casos, los ERES, etcétera, etcétera, que ya las defensas actúan dirigiéndose al Tribunal Constitucional como si fuera la máxima instancia judicial de este país. ¿No le parece? Me gustaría conocer su opinión. Y otra, aprovechando la benevolencia del director del programa, otra cosa, el otro día presentó el ministro Bolaños la reforma de la LECRIN. Él dijo que no hay que preocuparse porque la LECRIN no va a afectar a los casos que ahora mismo afectan al Partido Socialista, a la familia del presidente, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos, por la ley del sí es sí, que cuando empiece a aplicar a esa reforma de la LECRIN, podían revertir algunas decisiones que hubiera tomado precisamente que afectaran al entorno del presidente o a su partido. Me gustaría conocer su opinión sobre ambos temas. Sí, esta mañana había un artículo escrito por un magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que recordaba una frase de Nietzsche que decía: ya no me importa que mientas, lo que me importa es que a partir de ahora no te voy a creer. Y en esta tesitura estamos, es decir, palabras vanas, porque, respondiendo a la segunda pregunta, porque la ley pasa la instrucción a los fiscales, lo cual en principio a mí no me parecería mal. Pero claro, se busca el peor momento posible político. Recuerdo la frase de quién depende la Fiscalía, pues eso. Claro, es un momento espantoso y se elige ese momento. Y segundo, solamente tienen la garantía de la independencia los jueces en la Constitución española. Los fiscales no lo tienen. Pero dicen, bueno, como ahora la instrucción va a pasar a los fiscales, pues entonces les vamos a dar una garantía de independencia. Yo no la he visto en ningún lado. Es decir, no está en la ley, me refiero, digo en la futura ley. En la futura ley, si es que se aprobará, no existe. Con lo cual, claro, naturalmente que la sospecha ya está cernida sobre la sociedad. Eso también es defender la democracia. No prostituirla. Y las limitaciones a la y el Tribunal Constitucional como máxima instancia, y la única reforma del Ministerio Fiscal. Toda la vez que estamos fuera de tiempo. ¿Qué no habéis entendido de estamos fuera de tiempo? Las amnistías. Sí. Bueno, constitucional. Sí, bueno, la amnistía para mí es una desgracia, desde luego, donde el Estado se ha arrodillado ante quienes dieron un golpe de Estado, es así.
Pero dicho esto, el Tribunal Constitucional, efectivamente, donde hay magistrados que conozco que son valiosísimos, desde luego, pero es cierto que por la vía de la defensa de los derechos fundamentales, pues cualquier sentencia del Tribunal Supremo se puede llevar allí para que sea examinada en un supremo, aquella sentencia de última instancia ante el Tribunal Supremo, lo cual, en fin, yo creo que se está distorsionando exactamente lo que quería la Constitución del 70. Y siempre casos políticos. Siempre. Manuel García Castellón, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, protagonista de este Habla para que se conozca del caso Banesto al Procés. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, así que le vamos a tener que volver a invitar de aquí a no mucho. Espero que Encantado. también atienda esa invitación. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.